que se tomó el trabajo y con mucha rigurosidad y mucha persistencia de ir a la búsqueda de todos estos escritos de Gonzalo. Esto es un mérito enorme. Pero no solo esto es un mérito enorme, sino que además se tomó todo el trabajo y la tarea de editar el libro. O sea, no solo trabajar sobre todos los contenidos con la rigurosidad, el cuidado y el respeto, sino además emprender tamaño proyecto que es la edición de un libro. Ustedes saben de lo que hablo. Así que a Danilo profundamente agradecida porque esto es un importantísimo aporte que nos trasciende largamente. Después quiero agradecer muchísimo la presencia de Marcos, su esposa, y la presencia de Elisa también, que dijo que nos ibas a seguir en el streaming, porque es una familia que, al igual que Gonzalo, ha sido siempre muy afectuosa con nosotros, muy cariñosa, y nos ha acompañado y nos ha apoyado siempre. Así que muchas gracias a los dos y gracias a Elisa también. Y después Pepe, que fue el fundador de la Facultad de la Cultura, tuvo esta visión extraordinaria y bueno, y esto se aloja nada menos que en el CLAE, y además junto con Gonzalo también tuvieron esta visión extraordinaria de crear la licenciatura en gestión cultural. Ustedes saben que como propuesta académica es absolutamente original para nuestro medio, y no solo lo es para nuestro medio, sino también a nivel internacional, y no me voy a detener en esto claramente, pero bueno, o sea que quienes tenemos el privilegio de ser parte de esta aventura, yo creo que recojo el sentir de todo el equipo de la facultad, profundamente agradecidos. Y otra cosa importante también que quiero decir es que nos acompaña hoy el equipo de la rectoría del CLAE. Está Silvia, está Julio, estaba por ahí, está Marcelo, y estuvo nuestro rector hasta hace un ratito y se tuvo que ir. Así que nada. Bueno, ya, y está todo el equipo CLAE, acá la veo a Pamela, en fin, no vamos a nombrar a todos. Creo que no me olvido de nada más. Después quería decir algo para traer un poco a Gonzalo con nosotros y obviamente después enseguida le paso la palabra a Pepe y a Danilo. Hoy temprano estábamos en la secretaría con Gaby y algunas estudiantes de cuarto año. Vicky, Vale, Pilla, no me quiero olvidar de ninguna, Cami, estábamos ahí. Y entonces yo les dije, ¿saben qué hacía con frecuencia Gonzalo en las clases? Él preguntaba, ¿qué noticias importantes había habido en la semana o había habido ese día? O sea que si llegabas a la clase y no habías mirado la prensa o esa semana no estabas medio enterado, estabas en el horno. Entonces él decía, ¿cuál fue la noticia importante? Entonces yo les dije, si hiciéramos el ejercicio hoy, ¿qué tendríamos para decir? Entonces nos pusimos rápidamente a hacer el ejercicio hoy. Yo traía los deberes adelantados, un poco. Y entonces dije, en la semana hubo 2 noticias que linkean directo con gestión cultural, porque él proponía el ejercicio de encontrar la noticia y ver qué vínculo tenía esa noticia o cómo la podíamos vincular con la gestión cultural. Entonces dije, esta semana hubo 2 que van directo. En El Observador y en El País se habló de la exposición de Fidel Esclavo en el Museo de Arte Moderno y se habló de la publicación de Artaud, el libro sobre el disco de Spinetta, también de Fidel Esclavo. Y después todas nos pusimos a buscar. ¿Qué otra noticia en esta semana importante hubo que podamos vincular? Entonces ahí Gaby, rauda y veloz, sacamos un titular. Y nos quedamos con el titular que decía, imagínense, esto es lo que nos proponía Gonzalo hacer en la clase. El titular dice, gracias a la ciencia y la ingeniería, la inteligencia artificial está en auge, pero la industria va a desesperarse buscando humanistas para poder tenerla bajo control. Imagínense, fue la previa del laboratorio de Belén, un ratito, un ejercicio que Gonzalo nos proponía. Y ahora ya casi te voy a terminar, lo prometo, pero 2 cosas, porque ahora tengo a Diego Gómez ahí y está Marcos acá. Hace un tiempo, porque todavía estamos en pandemia, del Centro Cultural Carlitos, me habían propuesto decir unas palabras sobre Gonzalo, porque estaban en el marco de una exposición de fotos de Gonzalo.
Entonces yo, pensando en qué podía compartir, encontré la libreta donde había tomado los apuntes de las últimas 2 clases de Gonzalo. Y recuerdo que le habíamos pedido con Diego permiso a Gonzalo para entrar en la clase, no sé si vos te acordás, Diego. Entonces yo recuperé 2 temas que Gonzalo trajo a la clase y que tienen una absoluta vigencia, y de esto hace 9 años, Sarita, porque era 2014. Ahí está. Entonces, un tema, y que les va a resonar a todos, es que Gonzalo siempre decía que era muy importante instalar conversaciones largas y profundas con todos frente a cualquier asunto que tuviéramos que resolver o proponer, que no podíamos dejar fuera a nadie, que era importante tenerlos a todos, y que después era un desafío para la gestión cultural administrar esas tensiones, esos acuerdos o esas diferencias que pudieran surgir, y que eso nos garantizaba la mejor solución frente a un problema o la mejor propuesta frente a una oportunidad. Y eso es como cierra su definición de cultura Teixeira Coelho, lo sabemos, y Gonzalo era el mejor ejemplo de esa buena práctica. Y la segunda cosa que trajo Gonzalo en esas clases fue el rol fundamental que tenía la gestión cultural para garantizar el ejercicio de los derechos del acceso a la cultura. Y esa es una tarea que permanentemente tenemos los gestores culturales, tener esa agudeza, tener ese cuidado. Y voy a terminar con un gesto de Gonzalo, que es un gesto que tiene Pepe también. Hoy temprano, ¿qué era que decíamos, Sara? Decíamos que Pepe tenía en Gonzalo a un par, y que nosotras teníamos el privilegio de verlos y escuchar algunas de sus conversaciones y de sus intercambios. Y ahora voy a hablar de un gesto que tenía Gonzalo y tiene Pepe, que es que Gonzalo siempre te acompañaba hasta la puerta. Por ejemplo, no sé, a mí me tocó ir a preguntarle, tenía preguntas así importantes de pronto respecto al trabajo, andaba medio perdida, y entonces decía, ¿puedo conversar sobre tal tema? ¿Puedo hacerte una pregunta? Y él siempre te acompañaba hasta la puerta. Y en ese rato, igual que Pepe, te preguntaba, pero te preguntaba cómo estás, cómo van tus cosas, cómo va, si algo de tu familia, o cómo te está yendo en el trabajo. O sea, se interesaba por vos como persona. Y en esos 3 o 5 minutos que te dedicaba, o que nos dedicábamos, te ponía vos en situación de revisarte y repasarte, o sea, hacer como un insight en medio de la vorágine, y después además te generaba una proximidad que permanecía, que no se perdía nunca. Y entonces este es un gesto que, mucho más que un gesto elegante, era un gesto que revestía todo el cuidado y toda la atención, y creo que esto habla en algún sentido de alguna de las muchísimas cosas que Gonzalo era. Así que bueno, muchas gracias, y adelante Pepe y Danilo. Como quieras, ¿eh? Sí, como quieras. Buenos días. Un poco agobiado con esas palabras de Andrea, pero bueno, como a veces uno se afloja, yo tengo un libreto, porque si no, ahora miro la sala, esta sala, este salón, y conservo una foto donde está Gonzalo sentado allá con Cecilia. Miro este salón y veo el árbol de problemas, las artes visuales, Shangri-La fragmentación, norte-sur, allá está Juan Pablo Terra, abajo hay una cartelera con un principio ahí perturbador, como dice, rehaciendo la historia, ¿no? Es esto, estamos acá, nos reconocemos en este paisaje, acá está Gonzalo y acá está el clave. Y no me puedo sacar de la cabeza esas imágenes, y sin embargo yo no quiero hacer con esto una cosa melancólica, ni nostalgiosa, ni nada por el estilo, sino pensar hacia adelante.
pasaron años, desde el fallecimiento de Gonzalo, años cuando decíamos nombrar alcanza, ¿sí? Nombrar alcanza. Y yo creo que ya no. Para algunos sí, para otros no. Y hoy hoy tenemos una reunión en la que están, sobre todo, gente joven, muy joven, para las cuales nombrar no alcanza. De repente ese nombrar alcanza es una complicidad de veteranos o de más o menos veteranos, para que nadie se ofenda, ¿no? Y nombrar no alcanza. Hay nuevas generaciones, hay nuevos asuntos, nuevos temas. Nosotros llegamos a un consuelo con respecto a aquella pérdida cuando pudimos seguir la conversación. Toda vez que pudimos seguir aquellas conversaciones, encontramos un consuelo. Y cuando las palabras de quien ya no está siguen llenando el espacio de los que quedamos, ¿no? Hay que pensarlo así, por lo menos para consolarse. En la ausencia de Gonzalo están parte de nuestros problemas y de nuestras oportunidades y de nuestras responsabilidades y de nuestros deberes. Y a mí me parece que cuando me hablaban de este acto, decía, bueno, vamos a entregar, ya se lo han entregado, este libro fantástico que armó Danilo a los estudiantes de la licenciatura. A todos, para que se lo lleven, para que lo lean, ¿no? Lo lean, porque los libros están para eso, para que lo presten, para que lo intercambien. Y es como traspasar un legado, ¿no? Con la responsabilidad que eso tiene. Y con la libérrima disposición de los estudiantes y de todas las personas de hacer con esto lo que crea que tiene que hacer. Nada hay peor que un legado dogmático, ni ¿verdad? Algo cerrado, acabado. No. Lo mejor que podemos hacer con un legado, permítanme llamarlo así, es pensarlo, reelaborarlo, intercambiarlo, discutirlo, cambiarlo incluso, ¿no? Tomarlo como punto de partida. Y este libro es una formidable oportunidad para hacer eso, ¿no? Y nos quedaríamos más que contentos si efectivamente lográramos ese objetivo, ¿verdad? Quiero evocar de todos modos con ustedes algunos momentos que para mí son muy queridos y que son dignos de ser transmitidos, ¿no? Días antes de que Gonzalo falleciera, estuve en su casa, ¿no? Como tantos lo han hecho. Una mañana de sol, tomando mate, comiendo unas galletitas que amorosamente traía Elisa. Hablando de futuro, de pleno futuro, con una tensión muy fuerte sobre temas de economía, de política, los bienes transables, la competitividad, la cultura en ese marco de la competitividad. Veníamos de intercambiar una cantidad de correos electrónicos que guardo como un tesoro, ¿no? Respecto a lo que hacer, a lo que no hacer, con quién hablar. Solo mi resistencia a la verdad me hacía pensar de que eso era una cosa natural y cotidiana, cuando en realidad era otra cosa. Y cómo no sentir eso como un peso. Guardo ese momento como un momento digno de ser transmitido, legado, contado a la gente más joven. 12 años antes, 10, 12 años, o hace 10 o 12 años, empezamos a armar aquí esta idea de la facultad, de la cultura primero, y de la licenciatura en gestión cultural. Aparentemente era medio demencial, decíamos, bueno, vamos a hacer algo que no existe en el Uruguay. Yo venía de Guatemala, de un evento sobre la cultura y la gestión cultural allá en Antigua, y venía con la cabeza hecha dinamita, o decía, ¿y esto cómo, no? ¿Cómo se podría hacer aquí? ¿Verdad? En el CLAE, en la universidad. Y me acuerdo, bueno, con Cecilia Pérez, con Carlitos Gutiérrez, con Pablo Cayota, con Fernando Ordóñez. Le digo, bueno, yo tengo un nombre
que es la persona, ¿m? Que nos puede acompañar en este camino. Gonzalo Cará, por supuesto, sí, Gonzalo Cará. Y ahí empezamos una conversación que entiendo que todavía no terminó, que me quedó abierta. Porque suponía hablar con él de la gestión cultural, que era como el final de la historia de la gestión cultural. En realidad los temas eran la cultura, la ciudadanía, la participación, el desarrollo económico, el desarrollo humano, ¿sí? Ahí además sintonizábamos mucho con la tradición de esta casa, del CLAE. Las políticas culturales, el vínculo de la política cultural con la política en general. Gonzalo era una persona muy política, ¿sí? Y eso a esta institución le importaba mucho, porque esa idea del compromiso es una idea muy importante, muy central, ¿verdad? Al final terminábamos en la gestión cultural y en qué de la gestión cultural, ¿verdad? Y discutimos mucho, y a mí me parece interesante volcarles a ustedes brevemente el testimonio de qué tipo de discusión era esa, de intercambio entre él y yo, pero además en un grupo cada vez más grande, más amplio, de gente que se convencía. Y era, bueno, primero, Gonzalo tenía un recurso mnemotécnico para explicar estas cosas, y decía, esto es como el cassette mal escrito, decía él. ¿Se acuerdan, verdad? El cassette mal escrito. Era el cassette con C, ¿verdad? Era la cultura, la administración, la comunicación, la economía y la tecnología. ¿Cómo atamos esas piolas? Punto primero. Fíjense, cultura, administración, comunicación, economía y tecnología. Porque en ese perímetro parecía que se iba a resolver algo que tenía que ver con la política cultural y con la gestión cultural. Y ese era un capítulo del asunto. El otro capítulo era, ¿se puede formar a las personas en esto? ¿Acá hay un campo profesional o no hay un campo profesional? Hay un oficio, porque había un oficio de la gestión cultural, aunque no tuviera ese nombre, pero además de un oficio, hay una profesión que se pueda comparar con otras profesiones, que puede ir creciendo, que sea un curso de estudios para la gente que después quiera hacer posgrados, y que suponga la formación de las personas. Una propuesta más entre las tantas que hay de formación de las personas. Y de grado. O sea, después que salimos del liceo. Era una locura. Capaz que lo sigue siendo. Y se los digo a ustedes mirándolos a los ojos. Que todavía están en casa o en la familia o en un cumpleaños o en una reunión de amigos y les preguntan, ¿y ustedes qué hacen? ¿Y qué más hacen? ¿No pasa eso? ¿Sí? Ya no, capaz que no. Y si no, si empieza a ser reconocida como una profesión, y falta mucho para eso, pero hay que tener mucha paciencia, entonces aquellas conversaciones tenían un sentido bien definido, educativo, cultural, político, que era el fondo profundo que tenía esto, ¿verdad? Discutimos mucho si esto daba pie para pensar en una maestría, en estudios de posgrado, o era una discusión muy linda, o era una propuesta destinada a muchachas y muchachos muy jóvenes que salían del liceo. Y había quienes pensaban una cosa, había quienes pensaban otra, y ahí, bueno, Andrea ya es testigo de estas discusiones, ¿verdad? Pero avanzamos y en el CLAE tuvimos gran apoyo, gran confianza, ¿sí? Que fue fundamental para lanzar esto. Y bueno, acá estamos, acá estamos. Y yo creo que la cultura uruguaya, las políticas culturales del Uruguay, tienen en esta experiencia una, que por supuesto es mérito de quienes la hicieron, ¿no? Estudiantes, profesores, ¿verdad? Porque la universidad es eso, ¿verdad? Estudiantes y profesores tienen a los principales responsables. Gonzalo venía de una experiencia práctica, pero también teórica, muy fuerte, muy concreta, ¿no? No era un clavel del aire, no era alguien que improvisaba, ¿sí?
hace más o menos 35 años había implementado con mucha convicción una política cultural de raíces nuevas, con un paradigma distinto, ¿verdad? Totalmente distinto al tradicional, ¿verdad? La política cultural pensada en estos términos del cassette del cual les hablaba, ¿verdad? O sea, para pensar en la política cultural había que pensar en la economía, en la comunicación, en la cultura, en todas sus vertientes, en una materia o en un asunto tan difícil, porque la cultura y gobierno tienen que cuidarse muy bien, ¿no? Porque hay una parte de la cultura que no es gobernable y es mejor que no lo sea, porque es lo que la gente haga lo que quiera. Pero hay otra parte de la cultura que sí, merece un tratamiento de política pública. Bueno, ¿y cómo se pueden explorar esos límites? ¿Cómo se los puede trabajar? Es un tema muy interesante, es un tema muy difícil, y este es un tema que está lejos aún de haberse dilucidado, creo yo, ¿no? Una puerta de entrada al pensamiento y a la acción de Gonzalo está en este libro fantástico. Cuando Danilo y Cecilia le hacen a Gonzalo una entrevista, larga entrevista, para que se publicó primero en los Cuadernos del Clay, que ahora está puesta aquí, ¿verdad? Porque ese es un relato de los años de forja práctica, concreta, cuando Gonzalo estuvo a cargo durante 10 años de la Dirección Nacional de Cultura, un tiempo interesante como para ir decantando, aplicando políticas, evaluándolas, ¿no? Mirándolas. Eso genera sistematizaciones y reflexiones que son muy interesantes, y que en esa entrevista a Gonzalo, que le gustaba tanto la conversación, esta cosa, ¿verdad? Darle una vuelta más, ¿verdad? Que era muy importante, ¿verdad? Uno se sentía incluido, ¿verdad? En esa. El estilo conversatorio de una entrevista es el estilo ideal para apreciar, ¿no?, a una persona en sus ideas y en su discurrir. Entonces, si me dijeran, ¿cuál es la puerta de entrada de este libro? Que después tiene una cantidad de corredores y de vericuetos. Esa entrevista da. ¿Por qué? Porque es un testimonio reflexivo de esos años de forja, desde los tiempos del Fondo Audiovisual, de la ley de los artesanos, ¿no?, y las artesanías, que fue tan importante y una preocupación tan grande, ¿no? De los tiempos donde Gonzalo cuenta que integraba con otros diputados, ¿verdad?, una banda de diputados, es decir, un espacio interpartidario para trabajar los temas de la cultura en el Parlamento, ¿no? Una zona transversal. Eso que de repente parece tan extraño, tan raro, aunque no es tan raro en una política como la uruguaya, tuvo en las políticas culturales y en los temas de la cultura a Gonzalo como un inspirador de aquel diálogo transversal entre partidos con una agenda muy concreta. Bueno, eso está contado allí, ¿verdad? Los 10 años de Montevideo Capital, ¿verdad? La historia del mercado de la abundancia. Les pido que lean lo que cuenta Gonzalo cuando se puso a trabajar con la gente del mercado de la abundancia. O sea, entre el olor a pescado y Joven Tango que estaba ahí, eso es una historia maravillosa. O el vínculo de Gonzalo como director con los 1.132 funcionarios que tenía el Departamento de Cultura, ¿no? Y sus éxitos y fracasos en ese mundo, ¿no? Bueno, ahí está, vale la pena tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay un muy buen relato en ese libro de ese circuito urbano, ¿no? Cuando uno recuerda eso, el espacio urbano de Montevideo es un espacio formidable para pensar los temas de la cultura, de la circulación de sentidos, del territorio. Ahí hay un espacio que todavía habitamos entre la Citarrosa, el Solís y el Nuevo Sodre. El Sodre, ¿sí? El Sodre. Ese espacio es un espacio urbano, muy vivo,
donde tiene lugar manifestación de la cultura, pero lo que le interesaba más a Gonzalo no era solo cada uno de esos locales, sino lo que podía pasar en el entorno. Y yo creo que eso todavía es una cuenta pendiente de la ciudad. ¿Ah? Cuando uno anda por la ciudad y dice, bueno, acá tenemos la Citarrosa, el Solís y el Sodre. No solo eso, sino lo que pasa en el medio. Ahí hay un espacio de enorme significado. Y él estaba pensando mucho en eso. Me parece muy interesante, porque después se va al tema del territorio, al tema de la calidad de los servicios culturales, a la innovación, al desarrollo de infraestructuras, bueno, las políticas culturales, digamos, recompuestas en ese sentido. Termino diciendo, bueno, yo creo que acá hay un legado, sí, es el que confiamos que ustedes reciban y reciban simbólicamente y realmente con el libro, siempre y cuando lo reciban con el espíritu que seguramente, intuyo, a Gonzalo le gustaría, que es el de la crítica, es el de la lectura con ojos abiertos, despierta, sin dogmatismo, y sobre todo con la idea de futuro, ¿verdad? Acá están los temas del ecosistema cultural, que es el título del libro, que Danilo optó por poner y que me parece muy bueno, con esa maravillosa foto que Gonzalo usaba en sus clases, ¿verdad? Que nos remite a la complejidad, a la corresponsabilidad. El tema de los derechos, Gonzalo es abogado, ¿verdad? Y pensó mucho los temas del derecho, de los derechos culturales, del derecho a la cultura como parte de los derechos ciudadanos. Ahí hay toda una reflexión. Y finalmente, la jerarquización de la cultura. Cuando Gonzalo fallece, nos deja como un mandato. Decir, bueno, piensen esto. Y aquí está Marcos, que lo sabe bien. Piensen esto, piensen cómo se puede jerarquizar a la cultura desde las instituciones del Uruguay. ¿Cómo se puede pensar institucionalmente el modo de jerarquizar la vida cultural? ¿Verdad? Bueno, y pensamos mucho después, ¿verdad? Y armamos un grupo, estuvimos meses, años, ¿verdad? Discutiendo e intercambiando ideas acerca de una posible ley nacional de cultura, que está ahí como un barco, encallado, pero bueno, se verá, ¿no? En algún momento. Esta división que yo hago de temas y de asuntos, como todas las que hacemos sobre la vida de una persona, es artificial. ¿Sí? Es una construcción que ponemos nosotros para comprender a alguien, ¿verdad? Pero las personas son más contradictorias, más integradas, más variables, ¿verdad? Y a mí me parece que estas divisiones de los legados de Gonzalo a veces ocultan un poquito su vocación política. No estoy hablando de la vocación partidaria, de la que podríamos hablar, desde luego, porque aquí no hay asuntos vedados, ¿verdad? Pero la vocación política en el sentido del compromiso por hacer cosas en la polis, es decir, en nuestra vida en común, el modo como nos hacemos responsables entre nosotros de nuestros destinos, de nuestras cosas. Y bueno, ahí hay una militancia muy fuerte y una voluntad constructiva que une todas estas piezas, ¿verdad? Eduard Miralles decía, ¿no?, que Gonzalo era una persona que pensaba con el corazón. Me quedó siempre eso, porque eso puede ser una relativización del pensamiento, que lo calienta en lugar de enfriarlo, o puede ser otra cosa, puede ser, bueno, un llamado a escrutar y a entender la complejidad de un pensamiento, eso de pensar con el corazón. Tenía un pensar denso, denso, pero no por pesado, denso en el sentido hecho de muchas cosas, ¿sí? Con vueltas, más lento, de ida y vuelta, más conversado, más de intercambio, y por eso más denso. Y a mí me parece que ese también es parte del legado. Él vivía con un malestar, el malestar que era digamos, con las cosas, con lo que pasaba, ¿sí? Una especie de obligación consigo mismo. Pero al mismo tiempo que tenía ese malestar, era muy optimista, creo yo. Es decir, y eso formaba parte del derecho de los demás, no tanto los de él. ¿Ah? Era una persona hecha de buena madera, ¿no? De fraternidad, de compromiso y de una enorme generosidad, ¿no? Que ojalá pudiéramos retener y legar alguna de estas cosas.
¿verdad? De Gonzalo. Así que bueno, para mí repito, es un enorme honor, placer y emoción estar acá después de tanto tiempo en un ambiente. He venido, por supuesto, he dado algunas clases, pero con todo lo que ha pasado, con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que me has pasado, esto yo lo siento como un reencuentro muy estimulante y espero poder transmitir por lo menos una partecita de esa garra y de esa energía. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todas y a todos por estar, los aquí presentes y también los que están en la transmisión. Siempre quise decir esto. Hola amigas y amigos de YouTube. Así que un saludo para ellos también. Por supuesto que no voy a negar mi emoción en este momento por varias razones, pero antes de empezar, y como soy una persona muy sincera y muy directa, quiero contarles una especie de intimidad. Hace unos días tuve una operación de anestesia general, que el objetivo era poder ir al baño más seguido. Así que puede pasar que les pida una pausa y tenga que ir por cuestiones de salud, pero estoy bien. Pero como acá hay muchas artistas y muchos artistas pueden en esos minutos hacer algún numerito. Estoy realmente emocionado por esta presentación. Y capaz que con esto que voy a decir suena como que voy a abrir el paraguas y tal vez sea así, pero no soy una persona corporativista, corporativista, no soy una persona individualista, no creo en que las personas llegan a algún lugar porque se lo merezcan o porque tienen que llegar o porque se esforzaron solos para llegar a algún lugar, sino todo lo contrario. Creo en los procesos colectivos, ¿sí? Sociales colectivos. Creo los procesos, aunque también individuales, son en conjunto. Y digo esto porque una de mis mayores preocupaciones con este libro era que la figura de Gonzalo, ¿sí?, no fuera utilizada como un trampolín personal o como un trampolín colectivo desde la Facultad de la Cultura. Y una de mis mayores preocupaciones y una de las mayores ocupaciones que tuve fue en hablar, por ejemplo, con las 19 intendencias de los departamentos de Montevideo, blancas, coloradas, frente amplistas, con instituciones del ámbito público, del ámbito privado, de la enseñanza, un poco también rescatando lo que Gonzalo hacía y lo que Pepe decía. Pero dicho esto, no puedo negar, ni quiero negar, mi rol dentro de la facultad. Es decir, porque este libro de alguna manera nace dentro de la facultad. Yo soy parte de la facultad es mi casa. Yo forjé mi profesión y sigo forjando mi futuro profesional en esta casa. Entonces quería dejar claro eso, que tal vez sea una apertura de paraguas, ¿sí?, para que no se pensara que estoy haciendo proselitismo personal o institucional con Gonzalo y con el libro de Gonzalo. Por supuesto que siento una profunda emoción, porque en estas cosas que yo decía del recorrido personal, del recorrido profesional e institucional, el CLAE siempre me ayudó en mi carrera profesional. Yo soy una persona antes de entrar al CLAE y una persona después de pasar por el CLAE. Y soy una persona antes de conocer a Andrea, a Javier y por supuesto a Pepe, que Pepe y Andrea fueron de las primeras personas que confiaron en mí en la Facultad de la Cultura para llevar adelante la tarea que llevo hasta el momento. Por eso es muy importante que Pepe esté acá conmigo. Yo tuve la suerte de ser su asistente durante casi 7 años y hoy tengo la suerte también de ser el asistente de Javier, que tranquilamente él podría haber dicho hasta luego vida mía, y no, siguió confiando. Bueno, son procesos naturales que se dan cuando hay cambio de autoridades. Así que quiero empezar por ahí. El libro ya tuvo 4 presentaciones
3 que fueron bastante multitudinarias y una que fue más íntima, que fue la Universidad de la Tercera Edad en La Floresta. Pero las 3 presentaciones fueron especiales, fueron emotivas, cada una con sus características. Una fue en la Feria del Libro de Canelones, otra fue en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja de Las Piedras y la otra fue en el Palacio Legislativo, celebrando el Día Nacional de la Gestión Cultural, el 4 de septiembre, día del nacimiento de Gonzalo Carámbula. Pero para mí, la presentación más importante, sin quitarle trascendencia a las anteriores, es esta. ¿Sí? Esta es la presentación más importante del libro para mí, y ahora les voy a contar por qué. Hace unos días tuve la suerte también de que Diego Gómez me invitara a la clase de segundo año a hacer un repaso del libro, de cómo había sido el proceso, de cuáles fueron los problemas con los cuales me enfrenté, es decir, cómo venía el proceso. Y yo a los estudiantes de segundo, así que voy a repetir algo, disculpen, les contaba una anécdota de Carlos Salvador Vilardo, quien fuera técnico de Argentina en el Mundial 1986, Argentina campeón, se recuerdan el gol de los ingleses, con la mano, Dios, Maradona como Dios. Y cuentan los jugadores que mientras estaban en los festejos, ¿no? Con la Copa del Mundo, se empezaron a preguntar, ¿y dónde está Vilardo? ¿Y dónde está Vilardo? Y Vilardo estaba en el vestuario, agarrándose la cabeza y preguntándose, después de haber salido campeón mundial, cómo era que le habían hecho 2 goles de cabeza. ¿Sí? Entonces yo llegaba a mi casa con mucha alegría y mucha satisfacción de lo que había ocurrido en las presentaciones, pero me preguntaba por qué no había ningún estudiante de la licenciatura en gestión cultural. ¿Sí? Esa era mi mayor preocupación. Y les decía también a los compañeros de segundo que no los estaba responsabilizando a ellos, sino me preguntaba a mí qué fue lo que hice mal o qué hicimos mal en este proceso de que nadie de las nuevas generaciones estuviera presente en un libro que hoy con el diario del lunes les puedo decir más tranquilamente que es para ustedes. Es decir, Pepe decía, nombrar alcanza. Claro, nombrar alcanza para mí, para vos, para Andrea, para los demás. El título, lo mismo, lo conversamos en conjunto. Bueno, ecosistema cultural era algo natural para nosotros, pero no para las nuevas generaciones. Entonces, para mí era muy importante que ustedes tuvieran este libro por todo lo que ya dijo Pepe. Porque también con el diario del lunes les puedo decir que cuando empecé a trabajar este libro traté de identificar el problema, dónde estaba el problema del libro, pensaba que el problema estaba en que que las nuevas generaciones no conocieran el legado de Gonzalo Carámbula. Y hoy me doy cuenta que es mucho más profundo, que es que el legado de Gonzalo se hubiera perdido directamente. Es decir, que ni las nuevas generaciones, y que incluso las generaciones que también conocieron a Gonzalo, no conocieran, por ejemplo, la dimensión humana, no conocieran cuál había sido su trabajo, no conocieran cuál había sido su aporte a la política cultural y a la gestión cultural. ¿Sí? Entonces, estoy muy feliz de que en principio cada uno tenga un libro para, como decía Pepe, y yo lo vengo diciendo también durante todo este tiempo, no para que sea la verdad revelada, porque Gonzalo tampoco hubiera querido eso, ¿sí? Sino para que este libro sea problematizado, sea discutido, ¿sí? Y que de alguna manera se siga nutriendo ese ecosistema cultural del cual Gonzalo hablaba y habla, porque a mí me gusta siempre decir que Gonzalo es, no hablar en pasado de Gonzalo, sino hablar en presente y también hablar en clave de futuro. He dicho muchísimas cosas del libro durante estos tiempos, pero creo que la que más me gustaría rescatar del trabajo del libro, y siendo autocrítico y no petulante, por supuesto, es que el libro tiene una vigencia enorme. Andrea hablaba al principio de los temas que se conversaban, y uno puede ver en el libro temas, por ejemplo, como los derechos humanos, tan actuales en el momento.
va a haber problemas que todavía seguimos teniendo con la institucionalidad cultural, con las políticas culturales, con la evaluación de las políticas culturales, con los indicadores, con los estudios culturales, ¿sí? Que es un debe que todavía tenemos. Y una de las cosas que también rescato mucho de la figura de Gonzalo, aunque yo siempre digo que no lo conocí, yo no fui su amigo, yo fui su alumno, lo admiré, tuve la suerte de compartir algunas instancias de trabajo, es esa preocupación genuina que tuvo hasta las últimas horas de su vida por esa institucionalidad cultural y ese legado que Pepe decía que se lo dejó a sus amigos y a sus hermanos, a su hermano, a Marcos, de sigan con esto de la institucionalidad cultural. Y si hay algo que yo me quiero apropiar del libro, y esto es consciente, es de esa militancia y de esa lucha para que la institucionalidad cultural tenga a futuro un ministerio o una secretaría de cultura. Eso es lo lindo de la discusión, pero que realmente tenga la institucionalidad que la cultura necesita y que la cultura se merece. Y otra de las cosas que también quiero hacer, que también me propuse, es militar y tratar de llevar esa visión de cómo hacer política, ¿sí? De cómo hacer política no partidaria justamente, sino política, que era esa forma que tenía Gonzalo de hacer política más allá de su ideología, que no es ningún secreto, como decía Pepe, él fue militante del Partido Comunista, era un hombre de izquierda, frente amplista, pero eso no le impidió generar lazos y relaciones sostenidas en el tiempo, sinceras y que permitieron que todas las acciones políticas que él llevó adelante se hicieran a través de esa forma de ser y de esa estrategia. Porque hoy estamos en un momento en el cual se habla de la grieta. Y en la grieta, por supuesto, siempre hay dos bandos. Pero en el medio, justamente hay un foso, en donde caemos la mayoría, que somos los que pagamos el pato, mientras los que están a resguardo en cada una de las partes de la grieta ni se enteran lo que sucede en el medio. Entonces, si hay dos cosas que me quiero apropiar conscientemente de este libro, es esa militancia política del consenso, incluso en el disenso, sin tenerle miedo al disenso, ¿sí? Y en esa militancia de crear una institucionalidad cultural que pondere a la gestión cultural y a la cultura. Para finalizar, a mí me gustaría, si alguien quiere decir algo, preguntar, eso me parece que estaría bueno. También quiero agradecer a personas concretamente, porque este libro, si bien dice mi nombre y soy el editor, yo no lo hice solo, es decir, es imposible. Por supuesto, a la Facultad de la Cultura, el CLAE, por el apoyo y que hizo que el libro se pudiera hacer y que hoy cada uno de ustedes tenga una copia. También a las instituciones que colaboraron, como la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, la Intendencia de Colonia, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, la Fundación Itaú, ¿sí? Que también a través de la compra de libros hicieron que el libro se difunda por el territorio nacional. Y por supuesto a personas concretas, como es el caso de Pamela Charlín, que yo ya lo hice públicamente. Pamela y Rita fueron las que empezaron el libro. Es decir, el primer documento, la primera hoja de Word, que es como por lo general nacen las cosas, ¿no? Como Gerardo siempre cuenta, esas 3 hojitas que llevaron, la hicieron Pamela y Rita. Y a partir de ahí surgió el libro, porque esa hojita no era un libro. Sí, era un listado de textos que me habían pedido una compañera de clase que no conocía quién era Gonzalo Carámbula y quería leer algo de él. Entonces lo primero que hice fue preguntarle a Pamela qué es lo que hay en la biblioteca para leer sobre Gonzalo, y después se dio todo un proceso que terminó un libro. Por lo cual, lo que quiero decir, que el mérito que tengo, si se quiere, es hacer la recopilación, la investigación, la lectura, pero no es algo individual, sí, es un logro colectivo, porque la gestión cultural es colectiva. Yo siempre digo, y me atajo porque estamos en una institución que enseñamos a gestionar la cultura y a gestionar lo cultural,
pero la gestión cultural es un 10% herramientas, es un 10% práctica, pero es un 90% relaciones interpersonales, ¿sí? Que si uno no las construye, más allá de las diferencias, más allá de los disensos, créanme que podrá tener el mejor proyecto de gestión cultural redactado, escrito con las mejores herramientas, pero seguro no va a llegar a buen camino. Así que yo le quiero agradecer de nuevo a Pepe, que siempre ha estado en este libro y en mi vida. Así que gracias a ustedes, gracias así, espero que disfruten el libro y ojalá que me digan, este libro es una porquería, este libro está buenísimo, me encantó esto, me encantó lo otro, porque otra de las mayores satisfacciones es que hay gente que no viene del palo de la cultura o de la gestión cultural y que tiene otras disciplinas. Por ejemplo, una amiga que no trabaja en el ámbito de la cultura me dice, el otro día agarré el libro para preparar una reunión, no sé qué, y les empecé a hablar del ecosistema, y yo dije, misión cumplida, es decir, misión cumplida, porque para eso es el libro, para apropiárselo, para difundirlo y para seguir pensando esta disciplina que es una de las disciplinas, para mí, que voy a decir si soy gestor cultural, ¿no? Pero de las más fascinantes en esto que decía Andrea, es agarrar el diario y decir, ¿cómo relaciono esto con la gestión cultural? Yo también les contaba a los estudiantes de segundo que yo organizo un cumpleaños desde la dimensión de la gestión, o sea, me voy de vacaciones y lo pienso desde la gestión cultural, es decir, no encuentro otra forma de vida que no sea a través de la gestión cultural. Soy un fanático, lo sé, y les cuento, no, te quedaste corto, les cuento la última. El lunes cuando me hicieron la intervención me dieron la anestesia general. Entonces, yo no sé si alguno pasó, pero es de las sensaciones más lindas que te puede pasar en la vida. La morfina y la anestesia general. Entonces, cuando salgo de la anestesia general, primero miro que estuviera todo en su lugar, ¿no? A ver si estaba todo. Entonces, me empiezo a reír y el enfermero miraba y dice, ¿de qué se ríe? ¿No? Y estaba tan feliz, y cuando salgo a la sala estaba mi familia, mi madre, mi esposa, qué sé yo. Les digo, soñé con el libro de Gonzalo Carámbula. Y había soñado, estaba pensando, no sé qué, porque es el estado alfa, que uno no sabe dónde está, pero veía la tapa del libro con los logos y cosas, y mi madre me decía, sí, está, tranquilo. Entonces, imagínate cómo estoy. Les quiero agradecer enormemente la atención que hayan venido, y si alguien quiere decir algo o compartir unas palabras, yo más que agradecido. Muchas gracias por estar. Por supuesto que gracias a la familia, yo ya se lo he dicho a Marcos y a Alicia, que anda por ahí también, por la confianza y la libertad que me dieron en todo momento para trabajar en el libro y no decirme, este artículo tiene que ir, este tiene que no, a este hablale, a este no hablale, y eso también es destacable. No, yo quiero agradecerte de nuevo, Dani, porque este libro, esta publicación, pone sobre la mesa una discusión que ya tiene más de una década en nuestra institución y que cae en un momento muy oportuno para nosotros, porque es repensar y repensarnos como institución vinculada a la gestión cultural, pero al ecosistema cultural. Algo que se expresa muy bien en los textos, que vos decís que es vigente, yo diría que es más que vigente, sobre todo después de la pandemia. El sector de la economía en el cual estamos, la economía creativa, la economía de la cultura, la economía naranja, ha tenido una explosión inmensa, que todos lo vemos porque hemos sido testigos de lo que ha sucedido en todos los ámbitos de la cultura, y que por suerte, para nuestra suerte, cada vez da más trabajo. Entonces, este texto en este momento es más que oportuno, ¿no? La economía naranja, la economía de la cultura, la economía creativa, la economía del ocio, del entretenimiento, tantos sinónimos que podemos ponerlo, emplea algo así como 30 millones de personas solamente en las Américas, ¿no?
y de alguna forma también representa el 7% de toda la inversión que se hace a nivel mundial en la economía. Entonces, este texto, que es tan importante, pone otra vez arriba de la mesa el lugar donde están cada uno de las nuevas generaciones, aquellos que están por egresar, aquellos que recién comienzan, y que de alguna forma revaloriza, pero también pone en jerarquía la importancia de una profesión y de una carrera como es la gestión cultural, que para mí, yo siempre lo dije, es una profesión, una carrera académica, un programa académico 2.0, 3.0, ¿no? En ese lugar donde son las nuevas generaciones, donde están encontrando esos nuevos espacios de desarrollo profesional y de desarrollo laboral tan novedosos para cada uno de nosotros. Entonces, agradecerte otra vez, porque además habla muchísimo de lo que han pasado por estos salones en esta casa, estas discusiones, que yo me incorporo hace pocos años, pero que entiendo que son tan vigentes, tan importantes y que hablan tanto de nosotros y de ustedes, que por eso vale la pena que cada uno de ellos tenga este libro y comience a hacer sus propias lecturas. Así que muchas gracias. Gracias, Javi. Y ahora sí, la última que me olvidé entre los nervios, agradecer a la editorial RGC de Argentina, que fue quien confió en esta publicación, y también decirles que la primera edición se agotó, así que ya estamos camino a la segunda, así que ustedes todavía tienen de la primera edición. Digo a la gente que está mirando y que seguramente quiera salir corriendo a comprar el libro, que esperen unos días, que ya se van a enterar que va a estar en librería en las próximas semanas. Así que ahora sí, muchas gracias, muy amables. Decirles a todos que el desayuno va a ser en el fondo, en el patio, así que nos podemos trasladar para allí. Gracias.